El informe 2024 de libertad de expresión en el Perú ha sido presentado por la Sociedad Interamericana de Prensa. Los datos y lo que ha recogido el informe no son nada halagadores. Hay que recordar que el Parlamento se ensañó y buscó amedrentar a la prensa en nuestro país. Recuerdan ustedes, quisieron ampliar las penas por las penas de cárcel por difamación, quisieron criminalizar la difusión de lo dicho por colaboradores eficaces, quisieron obligar a revelar fuentes a algunos periodistas. Ha sido una embestida durísima. Bueno, Rodrigo Salazar, director ejecutivo del Consejo de la Prensa Peruana, nos atiende a esta hora de la mañana. Rodrigo, ¿cómo te va? Qué gusto conversar contigo. Buenos días. Carlos, buenos días. Un gusto como siempre. ¿Cómo estás? Rodrigo, ¿cómo evalúan en el Consejo de la Prensa Peruana la resolución de la Sociedad Interamericana de Prensa, que emitió una resolución condenando a las instituciones públicas peruanas? Fíjate los verbos que usan: perseguir, amedrentar, hostigar e insultar a medios de comunicación. Sí, por supuesto. Y además sostiene la Sociedad Interamericana de Prensa que condena con ese verbo, ¿cierto?, a las instituciones públicas. Así es. Que persigan a la prensa, ¿no? Esto es una resolución emitida por la principal y más grande organización de medios de comunicación de toda América. La CIP congrega medios de comunicación desde Canadá hasta Argentina, pasando por Perú, pasando por México, Colombia y demás. Y que lo diga la CIP ya es una alerta internacional de que en este país el Estado no respeta y no quiere que haya una abierta libertad de expresión y de prensa. Qué bueno que lo menciones, porque van a salir rápidamente los advenedizos a decir: total, la CIP, ¿qué cosa es la CIP? No es cualquier institución, Rodrigo. No, la CIP integra a más de 1.300 medios de comunicación, incluyendo el New York Times, el famoso diario neoyorquino. Integra medios de comunicación del Perú, medios de comunicación de México, de Brasil. Cuando estamos en las reuniones anuales de la Sociedad Interamericana de Prensa y nos presentan estos informes de Chapultepec, que se llaman, que son indicadores de cómo suben o bajan los países en cuanto a libertad de expresión en índices, es vergonzoso, ¿no? El Perú viene cayendo varias posiciones desde el año 2021, producto del gobierno de Pedro Castillo, pero también de Dina Boluarte. Y no es más que un reflejo de la situación del país, en un Perú en el cual los periodistas estamos totalmente desprovistos de protección legal, porque no solamente es el Ejecutivo y el Legislativo el que va contra nosotros, sino también ahora la Fiscalía de la Nación, que le hemos puesto en nuestro informe semestral como el principal ente del Estado agresor de periodistas y de prensa, ¿no? La Fiscalía de la Nación, que justamente pues debería intentar analizar con un poco más de detenimiento estos casos pues descabellados que persigue o que sigue contra periodistas. La CIP ha solicitado al Poder Judicial y al Ministerio Público que se respete el derecho constitucional a la protección de fuentes de información que manejan los periodistas. Tú dirías, Rodrigo, no sé si lo han conversado en el seno del Consejo, ¿qué es esta quizás la llamada de atención más importante que hace la CIP? Yo creería que es de las más importantes. Una de ellas me parece que ha sido esta llamada al Congreso que deje de legislar o intentar legislar para, digamos, enviarnos a los periodistas a la cárcel o evitar que nuestras informaciones sean utilizadas como pruebas en un juicio. Pero en el caso de la Fiscalía es muy importante porque la Fiscalía hasta hace un par de años o un año y medio quizás no figuraba en nuestros informes. Hemos tenido que crear un acápite nuevo solamente para la Fiscalía. Durante un par de años ya la Fiscalía ha intentado presionar a periodistas para que revelen sus fuentes de información. Conocemos casos en Tumbes, en Puno, en La Libertad, en los cuales se les envían oficios a los periodistas, culminándolos a revelar quiénes les han dado información, sobre todo en casos de corrupción, ¿no? En casos de investigaciones y destapes de corrupción. Pero ahora han llegado a un punto, digamos, ya exagerado, ¿cierto? Intentar buscar el levantamiento de comunicaciones de un periodista, como en el caso de Gustavo Gorriti, un allanamiento a la vivienda de Juan Carlos Tafur el día de ayer, que estamos de momento analizando, revisando las órdenes y los argumentos de allanamiento de un documento de 600 páginas, es bastante largo, la verdad. Pero pareciera que la Fiscalía intenta, pues, decir, bueno, si tú no me das tus fuentes de manera voluntaria, voy a llamarte o voy a levantar los secretos de las comunicaciones. Pasó también con Pedro Salinas.
a las 4 de la mañana, 15 fiscales en su casa, claro, como si claro. en su computadora, ¿verdad? Entonces ya no es solamente, un pedido, ahora es una obligación, van con policía, van con pistolas, ¿no? A un periodista que no tiene más armas que su lapicero. Ahora, Rodrigo, tú lo has mencionado, ¿no? Se le ha pedido al Congreso de la República que no presenten proyectos que sean lesivos a la libertad de expresión, prensa e información, pero en cumplimiento de lo que prescriben instrumentos internacionales en la materia. Pero tengo la sensación que la necedad congresal poco caso le va a hacer a este informe. Poco caso lo va a hacer, a ver si que lo entienden incluso cuando lo lean. Tenemos también que considerar que el Congreso es una concertación autoritaria de intereses, ¿no? La minería ilegal importa más allí que los votantes que los pusieron en las curules. Y este grupito de potenciales delincuentes, como el señor Darwin Espinosa, Elvis Vergara, Jorge Flores Ancachi, entre otros, que pues cada semana, cada 2 semanas, hacen pues un nuevo proyecto de ley para afectar el trabajo de la prensa. Es ya la maquinita de la mordaza, ¿no? Le podríamos llamar a este grupo de congresistas. Totalmente. Pero para efectos finales, Carlos, mira, los ataques a la prensa son constantes, ya no salieron callos. El problema en realidad es lo que implica esto para la ciudadanía. Claro, ¿no? claro. Porque al final el ciudadano, el televidente que está aquí con nosotros, no se va a poder enterar de alguna investigación por corrupción de algún fiscal, algún juez, algún congresista, y se van a quedar pues en la ignorancia respecto al asunto de la cosa pública. Eso es lo que están buscando, no mandarnos a la cárcel a los periodistas, sino que usted, señor o señora, no sepa lo que pasa en su país. De acuerdo. Quiero retomar el tema del allanamiento de la casa de ayer de Juan Carlos Tafur. ¿Por qué te lo digo? Porque el documento fiscal que valida esa acción por parte de la justicia es muy escueta en señalar las razones por las cuales se hace el allanamiento, digamos. Un artículo que me ofende, una columna que no me gusta, no debería ser razón. Yo intuyo que la fiscal Barreto, digamos, no ha querido poner en ese documento todo lo que tiene, porque claro, a mí me parece flojito en principio, pero no sé si lo han podido conversar en el Consejo, Rodrigo. Estamos revisándolo, Carlos. El día de ayer, como mencionas, había un allanamiento en la casa de Juan Carlos Tafur, el director de Sudaca. Es un documento largo que estamos ahora analizando. No hemos todavía emitido un pronunciamiento precisamente porque estamos viendo con abogados si es que realmente hay un argumento y un sustento para este allanamiento. En líneas generales, sorprende siempre que allanen la casa de un periodista, ¿no? Sorprende siempre que sea motivo de algún artículo que se haya publicado, ¿no? En la orden de allanamiento mencionan a Juan Carlos como un operador, ¿no? Y mencionan... Muy parte de una organización criminal, Rodrigo, digamos, no es poca cosa, ¿eh? Y además mencionan que parte de esta organización criminal figuraban 2 artículos de Sudaca, ¿no? Un artículo que menciona, una crítica a unos fiscales que pudieran haber sido luego abogados de Walter Ríos, y en segundo lugar, un reportaje que publicó Sudaca sobre los viajes de Marita Barreto a República Dominicana para las declaraciones de Sada Goray. Y se menciona en varios casos, y hay que tener en cuenta también el tono, ¿no? de la orden de allanamiento, como si los fiscales fueran intocables en este país, ¿no? Como si no hubiera espacio a la crítica de un periodista o de un medio. Marita Barreto figura en esta orden de allanamiento como si se le hubiera dañado el honor, ¿no? Y que eso fuera motivo suficiente para incluir a Juan Carlos en una orden de allanamiento. Por cierto, hay otros casos que se deben investigar, si es que realmente hubo algún tipo de favorecimiento. No podemos decirlo de momento, falta un poquito más de análisis, estamos con abogados en este instante, pero nos preocupa, y ya no solamente en el caso de Juan Carlos, nos preocupa la criminalización de la relación con las fuentes periodísticas. Los periodistas nos podemos reunir con delincuentes si lo consideramos conveniente para poder conseguir información. Claro. ¿Sí? De acuerdo. Entonces, uno diga, tú no te puedes reunir con esta fuente, te estás reunido con esta otra, quiero saber qué te dio de información. Sí. Hay reserva constitucional a la fuente y la Fiscalía no la está respetando. Eso que estás planteando, Rodrigo, es absolutamente fundamental.
las fuentes en general pueden ser de cualquier calaña, ¿no es cierto? Lo importante es que nos provean de información y hay una protección constitucional a ello. Ahora, permíteme la postilla, esto es más una reflexión mía, y más allá de la operación Valquiria, te voy a decir con honestidad que no me gustó ver a Juan Carlos Tafur declarando en la puerta de su casa y justificando que se había reunido con Patricia Benavides para hacer toda una suerte de, no sé si trama, es una palabra exagerada, para oponerse al gobierno de Pedro Castillo. Es decir, tampoco entiendo por qué un periodista, digamos, tendría que estar con el poder en la lógica de enfrentar al rival político porque no me gusta su estilo, su forma, ni quién lo eligió, en fin. Pero esa es perdóname la postilla, la quería poner también en esta conversación, no quería que se me escapara. Sí quería preguntarte por este mensaje que le lanza la CIM a estos impresentables de la resistencia, que amedrentan a periodistas, ¿no es cierto? Pero creo que es un mensaje más para la policía y para la acción ante estos grupos. Sí, por supuesto. Cuando la resistencia hace sus, protestas, sus griteríos frente a las casas, usualmente de Rosa María Palacios y la redacción de IDL Reporteros. Así es. La policía está absolutamente pintada en la pared, ¿no? Y claro, acá tiene que haber una acción por parte de ellos. Detenerlos, no sé, o la fiscalía investigarlos. Claro, si la fiscalía percibe periodistas, ¿qué va a investigar a aquellos que nos enfrentan? Sí, pues. Pero también es un llamado a las municipalidades, es un llamado aquí al alcalde Carlos Canales, ¿no? Estos impresentables, como tú llamas, Carlos, van frente a un edificio a gritar, a hacerle la vida imposible, no solamente al periodista, sino a los vecinos que están alrededor. ¿Qué hace la municipalidad de Miraflores que no presenta algún tipo de denuncia contra ellos? Indecentes, ¿no? Porque claro, pues es parte de un grupo, de un partido político al cual la prensa no le gusta mucho, ¿no? Totalmente de acuerdo. Y claro, tienes razón, la autoridad municipal, no ante un caso, sino ante la reiteración permanente de los casos, podría tomar acciones mucho más enérgicas. Ya uno piensa en complicidad más que en negligencia. Nuevamente la postilla es mía, Rodrigo. Una última, hay que de pronto encargarnos, ya está es un debe de nuestra parte, contarle a la gente el principio 10 de la declaración de Chapultepec, que es muy claro, Rodrigo. Ningún medio de comunicación o periodista debe ser sancionado por difundir la verdad o formular críticas o denuncias ante el poder público. Eso está en la declaración de Chapultepec. Así es, está en la declaración que en su momento Dina Boluarte dijo que firmaría. Claro, que no se puede sancionar por difundir la verdad o el intento de alcanzar la verdad. Por supuesto. Es fundamental. Y en el país el intento de búsqueda de la verdad se considera como campañas contra alguien, ¿no? Eso figura, por cierto, en la orden de allanamiento contra Juan Carlos Tafur, ¿no? Que hay una campaña contra la fiscal Marita Barreto. ¿Por qué el intento de búsqueda de verdad? Que por cierto, uno puede equivocarse en el proceso, ¿no? Seguro, como periodista. Seguro. ¿Por qué eso sería una campaña contra alguien? Y lo mismo pasó con la SUNEDU. Cuando intentaban desmembrar a la SUNEDU y volverla lo que se ha convertido hoy en día, la alfombra de las universidades, se criticaba y se decía en informes propios de la SUNEDU que había organizaciones, periodistas, entre ellos el Consejo de la Prensa Peruana, que hacían una campaña contra la SUNEDU. Claro. ¿Qué campaña? Es simplemente investigar, es opinar, es informar. Eso no es una campaña, entonces hay información, es muy distinto. Bueno, siempre sabemos además que siempre al mensajero es al que se le va a cargar la mano. Te agradezco mucho, Rodrigo, siempre es un gusto conversar contigo. Un gran abrazo. Encantado, Carlos, un abrazo, nos vemos. Rodrigo Salazar, director ejecutivo del Consejo de la Prensa Peruana, ha estado con nosotros dándonos sus alcances y su mirada de lo que ha sido este informe de la Sociedad Interamericana de Prensa, que ha sido muy duro con el Perú respecto a la libertad de expresión. Bueno, con este congreso de impresentables que han hecho todo lo posible por callar la libertad de expresión, cuando quisieron ampliar cárcel por difamación, criminalizar los procesos de difusión de colaboradores eficaces, obligar a revelar fuentes, cuando arreglaron a periodistas, ojo, que tampoco lo podemos dejar pasar, bueno, ahí está el tema. Cuando el Congreso permite o busca todo eso, es cómplice de este deterioro de la democracia y evidentemente de los procesos periodísticos en cierres.